en eh, como parte de las que ya tenemos. Muy bien, hermanos, pues dejo con ustedes y dejo este espacio a mi hermano Jonathan para que él nos dirija en esta eh, tercera sesión de la clase de eclesiología. Adelante, hermano Jonathan, pasa usted. Gracias. Sí, gracias, mi hermano Hensley. Y bueno, pasa a cada uno de ustedes, mis hermanos, esperando también que allá en casita, pues estén disfrutando de las bendiciones que nuestro Dios prepara día a día, cuando dice el texto y las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No es porque no hayan sido útiles o bastas las de ayer, sino que cada día dice su palabra, tiene su afán y pues cada día necesitamos de esas misericordias que se renuevan cada mañana. Y bueno, para mí es una bendición poder estar en este espacio una vez más. A los que pues no me conocen, ya nuestro hermano Henry ya nos dio esta introducción. Es algo maravilloso el poder pues acercarnos a esta idea, a esta perspectiva del apóstol Pablo, desde cómo Dios lo fue llevando después de ser un perseguidor de los cristianos, un ejecutador, ¿no? De algunas sentencias, de algunas situaciones que conocemos, que están narradas en el libro de los Hechos, y en cómo Dios va a ir moldeando su carácter, su corazón. Y bueno, tenemos frente a esto, pues, este momento de Esteban cuando está siendo apedreado y cuando él ora, ¿no? Al Señor, y algunos estudiosos dicen que tiene que ver mucho la oración que hizo Esteban para que en Hechos 9 el apóstol Pablo pudiera responder, ¿no? Como lo leemos en Hechos 9, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y bueno, desde ahí el comienzo, la preparación que el apóstol Pablo tiene, y es algo impresionante en cómo hoy nosotros tenemos el libro del Nuevo Testamento con la mayor parte de sus cartas, de sus enseñanzas, de su idea, de su comprensión, del cómo miraba él la perspectiva del llamado de Jesús, del resucitado, y también la perspectiva de iglesia que él tenía. Entonces vamos a adentrarnos, hermanos, a esta idea, a esta reflexión que tiene que ver la iglesia como cuerpo de Cristo. Y lo bueno, lo voy a ir llevando, hermanos, creo que ya es un tema que a lo mejor ya lo hemos escuchado muchas ocasiones, muchas veces, y lo voy a estar llevando, hermanos, en esta ocasión de una forma, pues a lo mejor más reflexiva, compartir algunos elementos importantes que tienen que ver con nuestra práctica, que tiene que ver también con nuestra comprensión, y espero pues no causar alguna duda o alguna situación ahí rara, y si no cualquier duda, cualquier sentencia, cualquier división, pues aquí está nuestro hermano sobrevedor para calmar las aguas que pueda pues yo compartir, pero espero pues compartir algo que pueda hacer eco en esta noche en nuestras vidas y en nuestra preparación que estamos haciendo en este proyecto de vocaciones pastorales. Bueno, Pablo, hermanos, ya entrando un poquito en la materia, Pablo, hermanos, si usted se da cuenta, usa una variedad de metáforas para ilustrar verdades espirituales y teológicas de una manera que sus oyentes pudieran comprender la importancia de seguir a Cristo en sus tiempos, tiempos complicados, los cuales vivían en ese entonces, tiempos que, bueno, que ya también nosotros conocemos, pero que fueron tiempos donde el cristianismo, la iglesia como tal, pues tomó fuerza, tomó mucha fuerza para que hoy, pues también esa fuerza, ese alcance, esa visión pudiera alcanzarnos hasta en este tiempo. Entonces, hoy nosotros como lectores, hermanos, nos ayudarán a entender estas metáforas de una manera más sencilla, aunque en muchas ocasiones pues no las llevamos en práctica, ¿no? Nos cuesta un poquito, aunque pareciera ser que Pablo va a dar esas metáforas para ilustrar y para comprenderlo de una manera más simple o más sencilla. En nuestros tiempos, hermanos, es un poquito, pues muy complejo, ¿no? Porque regularmente no las llevamos a práctica, muchas de ellas, ¿no? Pero estas metáforas, hermanos, nos ayudan a ampliar nuestra comprensión acerca de la fe cristiana, acerca de la naturaleza de la iglesia y acerca de la relación con Cristo y en la vida en el Espíritu.
Entonces, algunas de las metáforas que yo creo que usted ya conoce y que también ya en alguna ocasión las hemos predicado, las hemos compartido, las hemos reflexionado, pues una de ellas me viene a la mente el atleta y la carrera, ¿no? Una de las metáforas que está ubicada en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24-27, en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pablo compara la vida cristiana con una carrera que debe de ser corrida con dos elementos importantes, con disciplina y con propósito, ¿no? El creyente debe de entender que es necesario entrenarnos como atletas, como los atletas se preparan, y que se preparan para competir y sobre todo para ganar, ¿no? Esta metáfora que yo creo que ya conocemos es una metáfora que no es una preparación para perder o para ver qué pasa o a ver qué sucede, sino es una metáfora para decir que hay que competir y si podemos, pues podemos ganar, ¿no? Entonces, empatiza, hermanos, esta metáfora o las metáforas que voy a estar compartiendo ahorita y su aplicación, enfatiza la necesidad de disciplina, de la disciplina, el autocontrol, la perseverancia, ¿no? Y nos desafía a nosotros, hoy como oyentes actuales, a vivir siendo intencionales, ¿no? Evitando distracciones, evitando pues enfoques que no vayan a la luz de la palabra y que podamos nosotros asumirnos como ganadores, como aquellos que llegan a la meta, ¿no? Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo, una de las metáforas que él utiliza es esta, la del atleta y la carrera. En este sentido, como ya les decía hace un momento, las metáforas se utilizaban para dar enseñanzas acerca de la fe cristiana, acerca de la naturaleza de la iglesia, acerca de la relación con Cristo y acerca de la vida en el Espíritu. Otra de las metáforas que Pablo va a utilizar es la armadura de Dios, ¿no? Que está ubicada en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 18, donde Pablo va a utilizar la imagen de un soldado romano completamente armado, ¿no? Completamente con todos sus aditamentos, con toda la armadura, y va a ilustrar, hermanos, que el creyente también debe de estar equipado espiritualmente, ¿no? Para enfrentar la batalla, para enfrentar cualquier situación que se enfrente en la vida, ¿no? Y más cuando el enemigo va a poner obstáculos, ¿no? Entonces, esta metáfora de la armadura de Dios nos llama a tomar acciones proactivas, ¿no? Entonces, nos va a llevar a poder tener una vida espiritual activa, armada, completa, para que podamos estar equipándonos con la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, ¿no? Esa es una de las metáforas que también Pablo va a utilizar. Otra de las metáforas que Pablo va a utilizar para dar estos detalles a esto que les comparto es el edificio, la construcción, que está ubicado en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 11 y Efesios 2:20. Pablo se refiere a la iglesia como un edificio en construcción, con Jesucristo como piedra angular y el fundamento que tiene que ver con los apóstoles y los profetas, y que cada uno de los creyentes, cada uno de los que son parte de esa iglesia, son una piedra viva, ¿no? En este caso, nosotros somos piedras vivas, ¿no? Esa es la realidad que el apóstol Pablo va a decirnos en esta metáfora que utiliza. Y hay otra metáfora que quiero también enfatizar porque es parte de mi exposición, tiene que ver con el matrimonio, Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 30 al 33. Pablo compara la relación entre Cristo y la iglesia como una relación entre esposo y una esposa, en cómo Cristo ama y se sacrifica por la iglesia y la iglesia se somete y respeta a Cristo. Entonces, una de las aplicaciones que tenemos en esta metáfora es proporcionar un modelo que tiene que ver con el matrimonio cristiano, destacando el amor sacrificial del esposo y el respeto y el apoyo de la esposa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, Pablo va a, como el apóstol da una de las formas que él puede compartir
verdades del Evangelio y realidades de la vida cristiana, y también en cómo él miraba la iglesia en ese momento, fue en metáforas, ¿no? Estas imágenes no solo hacían que sus enseñanzas fueran comprendibles o comprensibles, sino que también desafiaban a los creyentes a vivir de acuerdo a un llamado, al llamado de Cristo Jesús como iglesia. Entonces, en esta tarde me voy a enfocar, perdón, en esta noche me voy a enfocar en una metáfora que no mencioné y que ya también nuestro hermano sobrevedor nos anticipó en cómo, en qué íbamos a hoy a meditar. Nada más que quise atraer a la mente de ustedes en cómo Pablo constantemente utilizaba las metáforas para dar a conocer verdades evangélicas, verdades que tienen que ver con el hacer cristiano y también con la naturaleza de su iglesia. Entonces, en esta ocasión me voy a enfocar en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y quiero comenzar con una anécdota que posiblemente ustedes ya han escuchado, pero que va dentro de lo que vamos a estar reflexionando un poco más en esta noche. Se cuenta esta anécdota de un maestro carpintero y sus herramientas. Es una pequeña aldea eh, donde había un maestro carpintero, donde conocido por su habilidad para construir muebles hermosos y resistentes, su taller estaba lleno de herramientas. Había martillos, sierras, clavos, destornilladores y muchos otros instrumentos. Un día, mientras el carpintero estaba trabajando un proyecto importante, decidió tomarse un descanso y dejó sus herramientas sobre la mesa de trabajo donde él hacía esos muebles muy hermosos. En su ausencia, hermanos, el carpintero, las herramientas comenzaron a discutir entre sí. El martillo comenzó a hablar, presumiendo: yo soy la herramienta más importante aquí, que todos los que están aquí. Yo soy quien corta la madera. Sin mí no se puede sostener un mueble. Sin mí no habría materiales adecuados para trabajar, ¿no? Entonces, la sierra indignada, dice, respondió: eso no es cierto, tú solamente golpeas y haces ruidos. Yo soy quien corta la madera y le da forma. Sin mí no habría materiales también adecuados para trabajar. El destornillador intervino y él dijo que ambos estaban equivocados. Yo soy el que ajusta y asegura las cosas en su lugar. Sin mí, todo se desarmaría y no tuviera pues una estructura fija. Soy el más precioso el más preciso, perdón, y el más esencial para que los muebles hermosos puedan ser hermosos. Y así continuó, ¿no?, la discusión. Cada herramienta insistía en ser la más importante y subestimaba a los demás. La mesa de trabajo estaba llena de ruido y conflicto, y nada se estaba logrando con esta discusión. Entonces, de repente, hermanos, el carpintero regresó y vio el desorden, escuchó las quejas y disputas de sus herramientas, sonrió y dijo: cada uno de ustedes es crucial para mi trabajo. El martillo con su fuerza asegura los clavos en su lugar. La sierra con su filo corta la madera para darle forma. El destornillador con su precisión asegura las piezas pequeñas y mantiene todo ajustado. Ninguno de ustedes es menos importante que el otro. Cuando trabajan juntos, crean cosas hermosas. Sin embargo, si siguen discutiendo y compitiendo entre ustedes, no podremos lograr nada. Recuerden que cada uno tiene un propósito específico y justo hacen posible mi obra maestra. Entonces, las herramientas comprendieron la lección y a partir de ese día empezaron a trabajar en armonía y cada una haciendo su parte. El carpintero pudo seguir, creando hermosos muebles, y todos en la aldea admiraban su trabajo. Esta anécdota, hermanos, que yo les comparto en esta noche, es una anécdota que tiene que ver con lo que también el apóstol Pablo tenía en la mente. Cuando Pablo visualizaba la iglesia como un cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo, era también la misma idea que Pablo tenía con esta anécdota que les comparto.
Esta anécdota, hermanos, nos recuerda la enseñanza que Pablo tenía sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y quisiera adentrarme un poquito más a lo que es la idea de Pablo a través de la palabra de Dios y poder llevarlo rápidamente ahí en casita a través de su Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 27. Y también que puedan preparar el libro de Efesios en su capítulo 4, versículo 15 al 16. Si quisieran, me pudieran ayudar a leerlo, sería genial para poder ser un poquito también, tener esta comunicación entre ambos, entre ustedes y un servidor. Así que, ¿alguien me puede ayudar a leer Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, por favor? ¿Quién dice yo, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 27. Yo, mi hermano, Gracias, hermano. porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Reina. ¿Alguien diferente, hermanos, podría leer Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16? Esos solamente 2 versículos, por favor. Yo, hermano. Adelante, mi hermano René. ¿O quién dijo, perdón? Levi, hermano. Ah, adelante, mi hermano. Efesios 4:15. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos creer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Estamos, hermanos, frente a 2 textos, 2 citas de la Biblia, donde describe el apóstol Pablo cómo debe de funcionar una comunidad de creyentes. Desde entender su identidad, su función como cuerpo de Cristo, y hay algunos otros elementos que tenemos tiempo para poder revisarlos y quisiera revisarlos con ustedes en esta hora. Elementos de estas 2 citas. Uno de ellos, hermanos, es la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no?
Eso lo podemos mirar, por ejemplo, en los versículos 12 y 13. Pablo va a explicar, hermanos, que ya seamos judíos, ya seamos gentiles, ya seamos esclavos, ya seamos libres, todos hemos sido bautizados en un solo espíritu. Esta idea, hermanos, resalta la unidad espiritual que compartimos en Cristo. Si bien es cierto, todos los que estamos aquí conectados venimos de diferentes lugares, venimos de diferentes contextos, pero a través del bautismo, hermanos, tenemos unidad en un solo espíritu. Aunque en las iglesias somos muchos miembros, tenemos diferentes comprensiones, tenemos diferentes ideas, nuestra unidad como cuerpo, como a través del bautizo, y también, aún teniendo esas ideas, también tenemos roles, ¿no? O tenemos miembros que tienen un papel diferente al otro, ¿no? Pero todos compartimos una misma idea de Cristo Jesús. Entonces, en medio de la diversidad que hay en la iglesia, en un conjunto de creyentes, hermanos, hay unidad. Y esa unidad, hermanos, es mediante el Espíritu, mediante Cristo Jesús. Entonces, la iglesia, hermanos, para Pablo, esta idea que describe Pablo, hermanos, de no tener divisiones de razas, de posiciones sociales, ni de diferencias culturales, sino que Pablo va a enfocarse en cuestión de la unidad en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Eso nos llama a valorar la unidad por encima de cualquier diferencia y trabajar, hermanos, pues trabajar juntos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo me podía pensar, si el apóstol Pablo veía a la iglesia como unidad en el contexto de diversidad y de no hacer divisiones o no hacer, pues, dividir, ¿no? A la iglesia, la pregunta que hoy nosotros nos haríamos: ¿por qué hay diversidad en la iglesia? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Si todos somos uno en Cristo. A pesar de que no podamos nosotros, pues, compaginar, ¿no? Con algunas ideas, con algunas comprensiones, ¿por qué sucede eso en nuestras iglesias? ¿Por qué no hay esa parte de la unidad en medio de la diversidad? ¿No? Entonces, este elemento, hermanos, que tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo, Pablo lo va a explicar, ¿no? Ya no somos de tal, sino ahora somos uno en Cristo. Este es uno de los elementos que Pablo va a poner aquí en esta parte de cómo Pablo veía la iglesia como cuerpo de Cristo. Uno de ellos es la unidad, ¿no? Número dos, hermanos, otro elemento también que podemos leer y que podemos visualizar en el texto que nuestros hermanos ya nos leyeron: la diversidad de los miembros y sus dones, ¿no? Todos tenemos, o todos tienen diferentes, ¿no? Funciones en la iglesia. Podemos algunos compartir algunas funciones, pero en lo particular, hablando, por ejemplo, de dones, hermanos, no siempre tenemos los mismos. Hay algunos dones que sí los compartimos, ¿no? Por ejemplo, el don de la vida. Hoy todos tenemos el don de la vida, pero dones, hermanos, pues tenemos diversidad, ¿no? En nuestras iglesias. Algunos somos manos, algunos somos pies, algunos somos ojos, algunos somos oídos, pero cada uno, aunque es diferente al otro, es importante para Pablo. Entonces, Pablo lo que también nos va a mostrar en este segundo elemento, hablando acerca de la diversidad de los miembros y sus dones, que no hay lugar para comparación, ¿no? Ningún miembro debe de pensar que es menor y ningún miembro debe de pensar que es mayor. No debemos compararnos con otros, menospreciando a unos y a lo mejor algunos haciéndolos famosos, ¿no? Porque, ay, el hermano tiene un don, pero increíble, que no se compara con ninguno. Para Pablo es necesario que no haya comparaciones, ¿no? Que cada don se le dé el respeto y también se le dé, de otra forma, valorar, ¿no? El don que cada creyente
pueda tener, ¿no? Entonces, es necesario que nuestras iglesias, hoy, por ejemplo, en esta nueva reforma, es mirar, identificar y valorar los dones que Dios ha dotado a su iglesia. Hoy eso es el llamado a que hoy nosotros como iglesia valoremos los dones de otros y no solamente los nuestros o de ciertas personas, sin compararlos con otros y sin menospreciar, ¿no? El don que cada quien puede tener. Otro de los elementos que podemos leer en la carta de Corintios y en la mente de Pablo, hermanos, es la interdependencia y cuidado mutuo. Necesitamos, hermanos, del otro. Ningún miembro del cuerpo, hermanos, puede decirle al otro, no te necesito. Ningún parte del cuerpo, hermanos, puede decir, bueno, mira, si tú estás bien, ¿eh? Y si no, pues está bien, ¿no? No me quita nada. Tomando en cuenta esta metáfora del cuerpo, hermanos, es algo sorprendente cómo el cuerpo del ser humano necesita de cada miembro o de cada órgano para poder tener un buen cuerpo en función, ¿no? Si algo falla en el cuerpo, hermanos, todo el cuerpo tiene ese denotar, ¿no? De que algo está fallando, algo está mal, ¿no? Y lo podemos ver tan sencillo, ¿no? En algún momento sobre alguna infección, ¿no? ¿Cómo se siente cuando uno está enfermo? Cuerpo cortado y no el cuerpo lo resiente completo. Claro que sí. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos va a invitar a mirar este elemento, este tercer elemento también, que todos necesitamos de todos. Tenemos que tener también empatía, ¿no? Por el otro, ¿no? Si un miembro es es honrado, bueno, pues todos se alegran. Si un miembro pues necesita o refleja la compasión y solidaridad, bueno, pues es algo que todos nos tenemos que alegrar y replicar, ¿no? Pero es necesario, hermanos, nosotros cultivar un espíritu de cuidado. Es necesario, hermanos, que nosotros empecemos a cultivar también un apoyo mutuo entre el cuerpo de Cristo. Y no a veces, hermanos, como en muchas ocasiones, que solamente pasan en mi iglesia, que cuando uno va, pues a lo mejor hablando, por ejemplo, como un congregante se va superando, va mejorando algunas, va reforzando, puliendo algunos dones. Yo escuchaba en alguna ocasión una anécdota de nuestro hermano, un hermano de Acapulco, se me fue su nombre, pero el hermano decía, somos a veces la iglesia como un bote de cangrejos. O sea, cuando uno pone cangrejos en un bote, hermanos, ninguno se sale. Y esa parte dice, es así, porque cuando un cangrejo va a salir, el otro le dice, ¿a dónde vas? Y cuando el otro va a salir, hay otro cangrejo que dice, tú también, ¿a dónde vas? A veces, hermanos, esa figura que me vino a la mente ahorita que les estoy compartiendo estos elementos, a veces la iglesia no tiene un acompañamiento mutuo, no tiene o no busca, ¿no? La ayuda del otro. Somos muy llaneros solitarios. Y la iglesia no tiene que tener este elemento de llaneros solitarios, sino tiene que tener la empatía y la ayuda mutua para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como Pablo lo ve, pueda funcionar. ¿Sí? Es necesario cultivar, hermanos, un espíritu de cuidado, es necesario cultivar, como les decía, un espíritu de apoyo mutuo, ¿no? Esto significa, pues, orar por el. Hermanos, parece que el hermano tuvo problemas con su internet.
Ya llegué. Ya regresó. No sé qué pasó, no sé qué le moví. Me recordé en los cultos de cuando estaba el COVID, hermanos, donde había fallas y decíamos, ¿y ahora qué le moví? Si no le moví nada. Pero bueno, voy a seguir con este cuarto elemento, hermanos. Decía que es Cristo la cabeza del cuerpo. Cuando la cabeza, como la cabeza, hermanos, física, es aquella que dirige y coordina a todo el cuerpo. Cuando Cristo es la cabeza, hermanos, de la iglesia, va a proporcionar momentos, va a proporcionar dirección, propósitos, unidad, amor. Entonces, cuando Cristo es la cabeza, hermanos, Jesús va a proporcionar fuente de vida. En otras palabras, diría Pablo o los evangelios, cuando Cristo es la cabeza, lo que Cristo va a hacer es tener la iglesia que tenga vida, vida que esté apegada a Cristo Jesús. Y lo podemos también, por ejemplo, hace algunos días platicaba con un matrimonio, con algunas circunstancias, y creo que en algún momento también ustedes a lo mejor lo han escuchado como pastores, si hay pastores, o a lo mejor alguna situación, si hay algunos hermanos que tengan esposo o esposa. Bueno, hermanos, en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la mujer y el hombre, el varón, oye, hermano, es que esta situación de que no se somete y todo esto, ¿no? Pero la pregunta a veces que nos hacemos o nos tendríamos que hacer como matrimonios y que yo me hago también, es que si yo me someto a Cristo Jesús, ¿no? Porque esa es la clave. Si nosotros, por ejemplo, como matrimonios, o sea, y hablo en el sentido de cuando el texto habla acerca de mujeres, sométanse a sus esposos, pero también la Biblia dice, amen, esposos, amen a sus esposas como a ustedes mismos, en un sentido de igualdad, de amor, ¿no? De intimidad, sincera, honesta. Dice, pero cuando no es, cuando uno, y para que esto funcione de esta manera, tiene que uno someterse a Dios, a la cabeza que es Cristo. Cuando uno no se somete como cabeza de hogar, como varón, no se somete a Cristo, puede haber algunas circunstancias pues difíciles en el matrimonio, porque no estamos mirando o viviendo la idea o la consecuencia de qué es someterse a Cristo como varón y como también responsable del hogar. Es ahí cuando decimos es que mi mujer no se somete, pero bueno, es que tú no te sometes a Cristo tampoco. Como iglesia, hermanos, y como cuerpo de Cristo, nos tenemos que conectar a la cabeza, que es Cristo, para recibir guía, nutrición espiritual, y esto implica, hermanos, una relación sincera con Cristo y una dependencia constante en su palabra. Pablo lo está diciendo en esos elementos necesarios, en estos elementos que les estoy compartiendo. Ahora, voy a pasar ya a la última parte de mi exposición, porque la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que Pablo utiliza las metáforas en sus enseñanzas? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo utiliza esta manera de poder dar estas enseñanzas que tienen que ver con la vida en iglesia, en la naturaleza de la iglesia, en cómo él veía la iglesia? Entonces, también lo repartí en algunos elementos. El primer elemento, hermanos, de las cuales podríamos nosotros dar respuesta o dar razones de por qué Pablo utilizaba las metáforas y cómo, por ejemplo, en lo particular, por qué Pablo utiliza esta metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo, es para facilitar su comprensión. Comunicar verdades, hermanos, para Pablo era, pues, de una manera en la cual él comparte esta vivencia, esta experiencia, esto que él había aprendido, por ejemplo, conceptos teológicos profundos, abstractos, como
la relación entre Cristo y la iglesia y expresarlos de una manera que su audiencia pudiera entender fácilmente, bueno, una de las razones por qué Pablo utiliza estas metáforas es para su fácil comprensión. Entonces, Pablo utiliza de lo cotidiano para compartir esta metáfora que estaban pues presentes en la vida diaria de sus oyentes como el cuerpo humano, ¿no? Podemos también tener ejemplos de la agricultura, la siembra, la cosecha, la vida militar, ¿no? Por ejemplo, de las metáforas que les decía al principio, la armadura de Dios. Esto hizo que sus enseñanzas fueran fáciles de recordar y aplicar. Número 2, una de las segunda razón por la que Pablo utiliza las metáforas para sus enseñanzas es conectar con la audiencia culturalmente. En el mundo grecorromano, hermanos, las metáforas eran una parte muy común en la retórica y en la filosofía que existía en aquel tiempo. Ellos utilizaban metáforas así como Pablo las utilizaba, y Pablo las utiliza para que fuera más comprendible y también relevante. El uso de imágenes familiares ayudó que sus enseñanzas se arraigaran mejor en la mente de quien lo escuchaban, ¿no? En su contexto religioso también que viene Pablo, que es en el contexto judío, Pablo va también a tomar metáforas que se conectaban con el trasfondo religioso, cultural de aquel tiempo, ¿no? Muchas de estas imágenes tienen raíces en las escrituras hebreas, como la metáfora del cuerpo, similar, por ejemplo, a la metáfora de Israel como un cuerpo en la literatura rabínica, o la metáfora del templo como una morada de Dios, ¿no? Entonces, otra de las razones que Pablo va a utilizar estas metáforas para dar su enseñanza es para que estas enseñanzas fueran memorables, tuvieran un impacto, no un impacto que fuera corto, sino fuera un impacto duradero. Las metáforas tienen no solamente una enseñanza o tienen la enseñanza, pero también tienen que ver con lo visual, con lo emocional, ¿no? Cuando Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, por ejemplo en Gálatas 5, Pablo va a utilizar como ejemplo imágenes que pueden visualizar y pueden llevar a la persona a reflexionar las enseñanzas de una manera personal y significativa. Entonces, para Pablo, la forma en la cual va a hablar de la iglesia y de otras metáforas es para que su enseñanza sea duradera. Y cuando nosotros hablamos con la iglesia como cuerpo de Cristo, nuestra mente va, hermanos, directamente ¿a dónde? A un cuerpo, ¿no? ¿Y cómo es su funcionamiento? Entonces, es una enseñanza memorable, es una Una vez más, hermanos, tenemos problemas con la conexión. Ya se volvió a conectar el hermano, pero otra no vez. sé por qué, no sé por qué está pasando, pero bueno, ya voy a acabar, hermanos. A lo mejor ya es un mensaje que ya tenga que acabar. Y otro de los elementos, hermanos, en las cuales podemos decir que la razón, las cuales Pablo va a utilizar estas metáforas, hermanos, es para revelar profundidad o este peso espiritual y teológico, comunicar la relación entre Cristo y la iglesia. Por ejemplo, la metáfora del matrimonio, como les decía hace ratito, no solo enseñan sobre las relaciones humanas, sino que también revelan la naturaleza íntima y sacrificial del amor de Cristo por la iglesia, ¿no? Esta imagen nos proporciona una comprensión más profunda de la naturaleza de la relación divina, de lo que Jesús hace, de lo que Dios hace para con su iglesia. Y si nosotros, por ejemplo,
podamos reflexionar un poquito en lo que Jesús ha hecho por su iglesia, hermanos, lo que Jesús ha hecho por mí o por ustedes, pues es algo que describe un amor completo, sincero, honesto, un amor que a la mente del ser humano, el ser humano no tiene la capacidad de entender ese tanto amor que Dios ha tenido, que Jesús ha tenido por su iglesia. Y número siguiente, hermanos, de las razones por las cuales Pablo va a usar las metáforas, tiene que ver con impactar la mente y el corazón de los oyentes. Entonces, para Pablo, hermanos, las metáforas pueden tocar el corazón de las personas de manera significativa. Para Pablo, hermanos, es importante impactar el corazón y la mente. De hecho, una de las cosas que Pablo va a hacer siempre en sus cartas, en el anuncio de ser iglesia como cuerpo, de nosotros como creyentes, como siervos, como discípulos, como seguidores de Cristo, Pablo va a hablar siempre a través de estas metáforas, a través de sus cartas, desde la perspectiva de impactar la mente y el corazón de los que estaban ahí, de los que ahora somos oyentes y lectores, y en cómo Pablo va a decir en que es necesario que la iglesia, que el creyente pueda impactar, pueda tocar la mente y el corazón, ¿no? Yo recuerdo algunos textos y que pues tienen que ver con la idea, ¿no? de lo que Pablo va a decirnos en esta noche cuando dice, por ejemplo, el salmista, el rey David en el Salmo 51, crea en mí un nuevo corazón, ¿no? Esta realidad para el judío es importante que, hablando no como órgano, hermano, sino hablando como un elemento importante que tiene que ver con pues la voluntad, ¿no? De uno mismo, tiene que ver con esta parte de aquel que acentúa, aquel que decide, aquel que es movido, ¿no? En su corazón, en su voluntad. Y parafraseando, por ejemplo, el texto del Salmo 51 es, crea en mí un nuevo corazón, porque este corazón que me has dado me hace pecar. Colosenses también 3:15 al 16 dice, y sobreabunde en nuestros corazones, ¿no? Esa importancia de la voluntad del ser humano para elegir a Dios, pues tiene como importancia eso, ¿no? Y para la iglesia, a pesar de que nos esforzamos para tener unidad en la iglesia y cómo Pablo va a describir estos elementos que les he compartido, hermanos, para Pablo es importante el corazón de los oyentes, de los que están ahí, ¿no? Y otro aspecto que tiene que ver con la mente, Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, que en algunas otras traducciones dicen, haya pues en vosotros este mismo pensar, teniendo alusión a la mente, ¿no? Por ejemplo, también está Efesios 1:18, si no me equivoco, cuando dice, y alumbrando vuestros ojos de entendimiento, ¿no? Hablando también en este aspecto de la mente. La mente es muy importante, así como el corazón, porque para Jesús el corazón diría, del corazón salen los malos, ¿no? Y buenos pensamientos. Entonces Pablo nos va a decir estas metáforas desde poder impactar el corazón y la mente, ¿no? Para que podamos comprender la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida diaria. Entonces, teniendo este marco, hermanos, y espero no los haya confundido, para Pablo, hermanos, pues Pablo tiene desafíos para hoy nosotros, ¿no? De acuerdo al llamado que hemos recibido cada uno de los que estamos aquí en Cristo, todos somos miembros de la iglesia, todos somos parte de la iglesia con nuestros dones, con nuestras cualidades, con nuestros diferentes pensamientos, pero en la unidad que tiene que ver con Cristo. Hoy, esta metáfora que Pablo va a tomar, pues nos desafía a los que estamos aquí, ¿no? Y nos desafía en estos dos elementos últimos que les comenté. ¿Qué tanto ha impactado, ¿no? Nuestro corazón, nuestra mente, para que nuestro hacer, como dice, por ejemplo, Colosenses 3:15 y 16, pueda ser genuino, ¿no? Pueda ser un hacer que vaya congruente a lo que no Pablo, sino Cristo Jesús quiso para su iglesia, para lo que Dios mismo quiso para su iglesia. Esa mirada de trabajar en unidad, en empatía,
en apoyarnos, ¿no? Los unos con los otros, en gozarse cuando hay alegría y bueno, ante estas diversidades que les he compartido. Entonces, hoy para nosotros es desafiante, hermanos, esta forma en la cual Pablo va a mirar, ¿no? A la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, para mí ha sido una bendición, espero haya logrado la intención y pues hermanos, esforcémonos para que siendo también parte de esa comunidad que se llama iglesia, pueda ser una iglesia que pueda seguir impactando no solamente a nuestro entorno o a nuestras generaciones, sino a otras generaciones que están abajo de nosotros, que van caminando también junto con nosotros, porque déjenme decirles que no hay iglesias del pasado, no hay iglesias del futuro. Cuando hablamos de los niños, dice, es que es la iglesia del futuro. No, hermanos, es la iglesia del hoy, del presente. Y qué tanto nosotros hemos impactado en ellos para que ellos también tengan esa misma perspectiva que Pablo tenía, trabajar en unidad, trabajar en amor, en apoyo, como Pablo lo visualizaba. Entonces, doy gracias a Dios por este tiempo y cualquier duda, pleito, disensión, circunstancia ajena a esto, pues ahí está mi hermano sobrevedor, que paso el micrófono por cualquier circunstancia. Dios los bendiga, hermanos, y es una bendición ser parte de la iglesia con ustedes. Pasa a ustedes. Gracias, hermano Jonathan. Pues, hermanos, hemos escuchado a nuestro hermano Jonathan en su exposición sobre este tema y bueno, nos dio un panorama, ¿verdad? Amplio sobre las diferentes metáforas también, de paso, ¿verdad? Sobre las metáforas que Pablo utiliza en sus diferentes cartas y que nos dicen mucho sobre el mensaje y sobre la idea de Pablo referente a varios temas, ¿verdad? En cuestión de la iglesia, pues hemos visto este tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo y bueno, se nos ha comentado y hemos trabajado esta parte, hermanos. Pues no sé si hubiera alguna, bueno, primero voy a dejar de compartir, de grabar, perdón.